La enfermera llegó para cuidar del padre enfermo del millonario en su mansión. Se quedó paralizada al ver la foto de su madre en un marco negro. El coche se detuvo frente a la enorme mansión. Desde la ventanilla, Mariana observaba la imponente fachada de piedra blanca y los grandes ventanales que parecían vigilar el entorno. Respiró profundamente antes de bajar, sintiendo una ligera mezcla de nervios y curiosidad. Era su primer día como enfermera en casa de los González, una de las familias más influyentes de la ciudad. Alejandro, el hijo mayor, había contratado sus servicios para cuidar a su padre, Ezequiel, un hombre anciano y enfermo que pasaba sus últimos días en cama. Mariana no tenía ni idea de lo que le esperaba, pero necesitaba el trabajo. La paga era buena, y aunque el ambiente de lujo la intimidaba un poco, confiaba en que su experiencia sería suficiente para hacer su trabajo con profesionalismo. Cuando cruzó la puerta principal, fue recibida por Carmen, una de las empleadas de la casa, quien le mostró con una sonrisa cordial la casa mientras le explicaba sus responsabilidades. «Bienvenida, Mariana», dijo Carmen. «El señor Ezequiel pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, así que no te preocupes, tendrás todo el espacio para trabajar tranquila. Eso sí, el señor Alejandro es muy exigente, pero si haces tu trabajo bien, no tendrás problemas». Mariana asintió, agradecida por la advertencia. Caminando por los amplios pasillos de mármol, no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar en medio de tanto lujo. Los techos altos, los muebles antiguos y los detalles de oro en las lámparas y espejos daban a la casa un aire de grandeza casi intimidante. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», preguntó Mariana, tratando de romper el silencio que sentía que envolvía la mansión. «Llevo más de 20 años con la familia», respondió Carmen. «He visto muchas cosas por aquí, pero nada cambia mucho. Alejandro siempre ha sido reservado y el señor Ezequiel, bueno, él ha pasado los últimos años entre su cama y los médicos». Carmen dejó a Mariana en la puerta de la habitación de Ezequiel, advirtiéndole que no hiciera demasiado ruido, ya que el anciano dormía. Con un último suspiro, Mariana abrió la puerta y entró. La habitación de Ezequiel era enorme, decorada en tonos oscuros con pesados cortinajes que apenas dejaban pasar la luz del día. El anciano yacía en una cama inmensa, con la respiración débil y los ojos cerrados. Mariana se acercó despacio, intentando acostumbrarse a la penumbra. Mientras se instalaba, notó algo que le llamó la atención en una de las paredes. Una pequeña foto enmarcada en negro destacaba entre el resto de la decoración. En ella, una mujer joven sonreía de manera despreocupada. Mariana sintió una punzada en el pecho al mirar la imagen. Algo en ella le resultaba dolorosamente familiar, pero no podía entender por qué. Después de terminar su primer turno con Ezequiel, decidió explorar un poco la mansión. No tenía órdenes específicas de Alejandro, así que pensó que familiarizarse con el lugar sería lo mejor para poder moverse con confianza. Los pasillos eran interminables. Cada rincón de la mansión parecía contar una historia diferente. Sin embargo, algo no dejaba de rondar en su mente. La foto de la mujer joven. ¿Quién era? ¿Por qué le resultaba tan familiar? Sabía que no podía ignorar la sensación que le había dejado al verla. De repente, al doblar una esquina, se topó de frente con Alejandro. Él era alto, con una expresión seria que no invitaba a la conversación, pero Mariana necesitaba respuestas. «Disculpe, señor González», dijo nerviosa pero decidida. «Hoy, mientras cuidaba al señor Ezequiel, vi una foto en su habitación. Hay una mujer joven enmarcada en negro. Me parece que la conozco». Alejandro la miró con los ojos entrecerrados, claramente sorprendido por la pregunta. Su rostro, siempre frío y controlado, se tensó levemente. «¿Una foto?», respondió, su voz grave y llena de cautela. «Esa mujer fue alguien muy importante en mi vida, pero ya no está». Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación tenía esa mujer con Alejandro y por qué se sentía tan inquieta? ¿La conoció?, preguntó con cuidado, sin querer sonar entrometida. Alejandro asintió, pero no dijo más. Su mirada se oscureció
y con un gesto rápido dio por terminada la conversación. Te sugiero que te concentres en tu trabajo, Mariana. Esa foto pertenece al pasado, dijo, antes de girarse y caminar por el pasillo. Mariana se quedó parada por un momento, sintiendo que acababa de abrir una puerta hacia algo que no estaba preparada para descubrir. Pero ahora, más que nunca, sabía que debía encontrar las respuestas. Esa mujer en la foto, de alguna manera, estaba conectada con ella y no iba a descansar hasta entender cómo. Mariana no pudo dejar de pensar en la breve conversación con Alejandro. La frialdad en su mirada y la manera en que evitó profundizar en la historia de la mujer de la foto solo avivaron su curiosidad. Sabía que había algo más, algo que no encajaba. Decidió que, en cuanto tuviera la oportunidad, investigaría más. Pero antes, tenía que concentrarse en su trabajo. Ezequiel, aunque frágil y enfermo, era un hombre con una mente todavía despierta, pero parecía retraído en su propio mundo. Mariana notaba que él, en silencio, la observaba mientras le tomaba los signos vitales o le administraba los medicamentos. Había algo en su mirada, como si quisiera decirle algo pero no se atreviera. O tal vez simplemente no tenía las fuerzas. Después de su primer día, mientras se retiraba hacia la salida de la mansión, el recuerdo de la foto seguía presente en su mente. Decidió que no podía dejar las cosas así. Al día siguiente, se acercaría de nuevo a Alejandro, pero esta vez no se quedaría con respuestas vagas. El segundo día en la mansión transcurrió de manera similar al primero. Ezequiel permanecía en silencio, y Alejandro, ocupado con sus asuntos, apenas estaba presente. Pero Mariana sabía que eventualmente tendría que cruzarse con él, y fue precisamente al final de la tarde, cuando Mariana salió del cuarto de Ezequiel, que se encontró con Alejandro en uno de los pasillos. «Señor González», comenzó Mariana, decidida a obtener más información. «Lo siento si parezco insistente, pero no puedo dejar de pensar en lo que me dijo ayer sobre la mujer de la foto. Creo que es importante que sepa algo». Alejandro la miró con el ceño fruncido, claramente incómodo con el tema, pero Mariana continuó antes de que él pudiera interrumpirla. «Esa mujer, ella se parece mucho a mi madre, la misma sonrisa, el mismo tipo de rostro. Y ahora no puedo dejar de pensar que quizás hay una conexión. Mi madre desapareció cuando yo era pequeña. Nunca supe qué pasó con ella. Solo tengo unas cuantas fotos de ella de cuando era joven». Alejandro se quedó en silencio, sus ojos fijos en los de Mariana, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Por un momento, pareció que algo se quebraba en su semblante rígido. Dio un paso hacia ella, bajando ligeramente la voz. «¿Cómo dices que se llamaba tu madre?», preguntó con cautela. Carmen Rodríguez», respondió Mariana con un leve temblor en la voz. Nunca había pronunciado ese nombre en tanto tiempo. Alejandro respiró profundamente, y por un instante, el silencio entre ambos fue casi insoportable. «No puede ser», murmuró él, más para sí mismo que para Mariana. Dio unos pasos hacia la ventana más cercana, apoyándose en el marco, mirando hacia el exterior como si buscara respuestas en el paisaje que se extendía más allá de los jardines. Mariana lo siguió con la mirada, esperando que continuara. Después de unos segundos que parecieron eternos, Alejandro giró hacia ella, su expresión cambiada. Algo en sus ojos había suavizado, pero la incredulidad seguía presente. «Esa mujer, Carmen, fue el amor de mi vida», confesó finalmente con la voz cargada de emociones reprimidas. «Era una joven trabajadora, una empleada aquí, en esta casa, pero un día simplemente desapareció. Nunca supe por qué». Mariana sintió que su corazón se detenía por un segundo. Todo encajaba. La mujer en la foto, el rostro que siempre había visto en las pocas imágenes que conservaba de su madre, era la misma persona de la que Alejandro hablaba. «¿Mi madre?», preguntó Mariana, casi sin poder creerlo. «No lo sé, Mariana. No puedo asegurarlo, pero parece que estamos hablando de la misma persona».
dijo Alejandro, sin poder ocultar el asombro en su voz. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos, pero no quería derrumbarse allí mismo. Había esperado tantos años para obtener alguna pista sobre lo que le había pasado a su madre, y ahora, en la mansión de un hombre que era casi un desconocido, había encontrado un fragmento de la verdad. Pero también había más preguntas. ¿Por qué desapareció Carmen? ¿Qué había sucedido realmente? Alejandro dio un paso más hacia Mariana, su rostro grave y lleno de incertidumbre. Si es cierto, si realmente estamos hablando de la misma mujer, entonces tenemos que saber qué fue lo que pasó, porque yo también pasé años preguntándome por qué se fue, por qué me dejó sin una sola palabra. El peso de sus palabras cayó sobre Mariana como una losa. Sabía que aquella mansión guardaba secretos, y uno de ellos estaba relacionado con su madre. No podía detenerse ahora. La necesidad de descubrir la verdad la empujaba más allá del miedo y la confusión. «Quiero saber la verdad», dijo Mariana con firmeza. «Quiero saber qué pasó con mi madre». Alejandro asintió, aún con la mirada perdida en algún punto del pasillo. Sabía que no podían continuar así. Ahora, más que nunca, ambos estaban unidos por un pasado del que ninguno de los dos tenía todas las piezas. «La descubriremos, Mariana. Te prometo que lo haremos», respondió Alejandro con una determinación nueva en su voz. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión y curiosidad para Mariana. Cada vez que veía a Alejandro, había una sensación de urgencia en el aire, como si ambos supieran que el tiempo era limitado para descubrir la verdad. Sin embargo, Alejandro, a pesar de su promesa de ayudarla a encontrar respuestas, parecía estar lidiando con sus propios fantasmas, especialmente con respecto a su padre, Ezequiel. Mariana pasaba la mayor parte de sus días cuidando del anciano. Aunque él raramente hablaba, había algo en su mirada que delataba una culpa profunda, un secreto que cargaba desde hacía años. Cada vez que Mariana lo miraba a los ojos, sentía que él sabía más de lo que decía, y no estaba equivocada. Una tarde, mientras ajustaba los medicamentos de Ezequiel, éste la observó con más detenimiento que de costumbre. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad y el cansancio, ahora mostraban una chispa de vida, aunque breve. «Tú», murmuró su voz rasposa y débil, «¿te pareces tanto a ella?» Mariana se congeló. Sabía de inmediato a quién se refería. «¿A mi madre?», preguntó con cautela, inclinándose hacia él para escuchar mejor. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ezequiel cerró los ojos, y por un momento pensó que el anciano no iba a responder. Pero entonces, con un esfuerzo evidente, volvió a abrir los ojos, esta vez con una mirada llena de arrepentimiento. «Carmen», susurró casi como si fuera un fantasma del pasado que volvía para atormentarlo. «La alejé de aquí. Fui yo quien la hizo desaparecer». El mundo de Mariana pareció detenerse por un segundo. Ezequiel había... ¿qué? No podía procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras del anciano se le clavaron como cuchillos en el corazón. Durante años había vivido preguntándose qué había pasado con su madre, y ahora, ante ella, estaba el responsable de su desaparición. «¿Qué hizo?», preguntó Mariana con la voz temblorosa, luchando por contener la marea de emociones que la invadía. Quería gritar, llorar, pero sabía que tenía que escuchar. Ezequiel tomó aire con dificultad. Su cuerpo frágil temblaba mientras intentaba hablar. Parecía consciente de que le quedaba poco tiempo para confesar lo que había hecho. «Alejandro», empezó con un tono amargo en la voz. Alejandro se había enamorado de Carmen, una simple empleada de esta casa. Yo no podía permitirlo. La familia, los negocios, todo estaba en juego. No iba a permitir que mi hijo se arruinara por una mujer, de clase baja. Mariana sintió que la sangre se le helaba. Su madre, la mujer a la que siempre había admirado, había sido apartada de su vida por el orgullo y la codicia de este hombre. Fui yo quien la obligó a irse, continuó Ezequiel, su voz apenas un susurro. Le pagué para que desapareciera y no volviera jamás.
Le dije que si intentaba regresar, me aseguraría de que nunca volviera a ver a Alejandro. Ella no tuvo otra opción. Se fue para siempre. Mariana sintió que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Su madre no había desaparecido porque quería. Había sido forzada a dejar todo lo que amaba, a alejarse de su propia hija, por culpa de este hombre. ¿Por qué?, preguntó Mariana, apenas pudiendo contener su ira. ¿Por qué le hizo eso? Ezequiel cerró los ojos. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor y arrepentimiento. Era un hombre diferente entonces. Solo pensaba en el poder, en mantener el control de la familia y de los negocios. No pensaba en las consecuencias. Y ahora estoy pagando por ello. La habitación se llenó de un silencio denso. Mariana no sabía qué decir. Todo lo que había imaginado sobre su madre, todo lo que había sospechado, era peor de lo que pensaba. Ezequiel la había separado de su madre por una cuestión de orgullo, y ahora estaba frente a ella, pidiendo perdón con los ojos, aunque las palabras no salieran de su boca. Alejandro nunca lo supo, susurró Ezequiel, abriendo los ojos lentamente. Nunca supo la verdad. Siempre creyó que Carmen lo había abandonado. Yo me aseguré de que lo pensara. No pude soportar la idea de que mi hijo, mi único hijo, estuviera con una mujer como ella. Mariana no pudo evitar sentir una mezcla de odio y compasión por el anciano. Sabía que sus días estaban contados y que lo que decía ahora era su intento desesperado de redimirse antes de morir. Pero no sabía si podía perdonarlo. ¿Y qué espera que haga yo con todo esto?, preguntó Mariana, con la voz rota. Ezequiel la miró, su mirada llena de remordimiento. Perdón. Es lo único que puedo pedir. Perdona a este viejo, Mariana. Perdona a Alejandro, porque él nunca supo nada de esto. Yo fui el único culpable. Mariana salió de la habitación sin decir una palabra más. Su mente estaba en caos. No sabía cómo procesar lo que acababa de escuchar. El hombre al que había estado cuidando la había separado de su madre, había destruido su vida, y ahora, en sus últimos días, esperaba ser perdonado. Caminó hacia los jardines de la mansión, buscando un lugar donde pudiera estar sola, donde pudiera respirar. Pero el peso de la verdad la aplastaba. Alejandro no sabía nada. Todo lo que había creído sobre el pasado era una mentira, y ahora ella tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Mariana caminaba por los jardines de la mansión con la mente en un torbellino de emociones. No podía creer lo que acababa de escuchar de los labios de Ezequiel. Todo lo que había imaginado sobre la desaparición de su madre se derrumbaba ante una realidad mucho más cruel. La rabia, la tristeza y la confusión se mezclaban en su pecho, haciendo que cada paso fuera pesado. ¿Cómo iba a seguir adelante sabiendo lo que ese hombre había hecho? ¿Cómo iba a enfrentarse a Alejandro con toda esta verdad que ahora llevaba dentro de sí? Se detuvo frente a una fuente de piedra, donde el sonido del agua goteando sobre las rocas debería haber sido tranquilizante, pero no lo era. Sentía que el mundo se le venía encima. Alejandro, ¿cómo iba a decirle que su propio padre lo había traicionado de la manera más vil? Pero, al mismo tiempo, no podía cargar sola con este secreto. Alejandro merecía saber la verdad, aunque eso lo destrozara. Sin embargo, la duda persistía. ¿Era ella quien debía revelárselo? Los días siguientes fueron un ejercicio constante de tensión. Alejandro notaba el cambio en el comportamiento de Mariana. Ella evitaba sus miradas, se mostraba distante, y él no podía entender por qué. Entretanto, Ezequiel empeoraba cada vez más. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, y parecía que su confesión lo había dejado sin fuerzas para continuar. El remordimiento era palpable en cada uno de sus suspiros. Mariana lo atendía en silencio, sin saber si algún día podría realmente perdonarlo. Una tarde, cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Alejandro decidió confrontar a Mariana. La encontró en los jardines, el lugar donde solía ir a buscar paz. Pero su rostro ahora mostraba una expresión llena de preocupación. «Mariana», comenzó, acercándose lentamente, «he notado que algo no está bien contigo».
Desde que hablas con mi padre, desde que descubrimos lo de tu madre, hay algo que no me estás diciendo. Mariana lo miró, sabiendo que no podría seguir ocultando lo que sabía por mucho más tiempo. Pero, ¿cómo encontrar las palabras correctas? ¿Cómo destrozar la imagen que Alejandro tenía de su padre, sabiendo que sería algo irremediable? Alejandro, su voz temblaba. Hay algo que necesitas saber. No he podido decírtelo porque no sé cómo lo vas a tomar. No sé cómo manejar esta situación. Alejandro la miró fijamente, con el ceño fruncido. Había una mezcla de preocupación y frustración en sus ojos. Sabía que lo que Mariana estaba a punto de decirle cambiaría todo, pero no estaba preparado para lo que venía. ¿Qué es, Mariana?, preguntó con una firmeza suave. Por favor, dímelo. Mariana respiró hondo, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. No podía postergarlo más. Era hora de enfrentar la verdad, y Alejandro tenía derecho a saberla. Tu padre, comenzó, buscando la forma menos dolorosa de decirlo. Ezequiel me confesó algo que lo ha estado atormentando. Me dijo que fue él quien obligó a mi madre a irse. La separó de ti. Alejandro se quedó paralizado. El mundo a su alrededor pareció detenerse por un momento. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Su padre, el hombre que lo había criado, que había controlado cada aspecto de su vida, había sido el causante de su mayor dolor. Había sido él quien le arrebató a Carmen. No puede ser, dijo Alejandro en un susurro, retrocediendo un paso, como si las palabras de Mariana lo hubieran golpeado físicamente. Es la verdad, dijo Mariana, con una tristeza profunda en su voz. Él mismo me lo dijo. La obligó a dejarte, le pagó para que desapareciera. Quería proteger el nombre de la familia, los negocios. No podía permitir que estuvieras con una mujer como ella. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. La furia comenzó a arder en su pecho, una furia que no sabía cómo manejar. Todo lo que creía sobre su pasado, sobre su padre, se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor de todo era que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Su padre, el hombre que había idolatrado y temido a partes iguales, había destruido la única cosa que había amado de verdad en su vida. ¿Y él qué dice ahora?, preguntó Alejandro, con la voz tensa, casi rota. No dice nada más, respondió Mariana, sus ojos llenos de compasión. Lo único que hace es pedir perdón. Está arrepentido, pero no sé si eso es suficiente. Alejandro cerró los ojos por un momento, tratando de controlar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. No sabía cómo enfrentarse a su padre. No sabía si podría mirarlo de nuevo sin sentir odio, pero también sabía que no podía huir de esto. Tenía que enfrentarlo, aunque eso le costara cada gramo de su cordura. No puedo hablar con él ahora, dijo Alejandro, casi como si hablara consigo mismo. No sé qué hacer. No sé cómo perdonar algo así. Mariana lo observó en silencio, entendiendo su dolor, pero también sabiendo que esto era algo que Alejandro debía resolver por sí mismo. Ella no podía darle las respuestas que buscaba. Solo él podría encontrar una manera de lidiar con esta traición. «Tómate tu tiempo», dijo Mariana suavemente. «Esto no es fácil para ninguno de los dos, pero, de alguna manera, tendremos que enfrentarlo». Alejandro asintió, aunque su mente estaba en otro lugar, perdida en los recuerdos de lo que podría haber sido su vida si su padre no hubiera intervenido. Sabía que la relación con su padre nunca volvería a ser la misma, pero en lo profundo de su ser, también sabía que tenía que encontrar una forma de seguir adelante, por él y por Mariana. Alejandro pasó los días siguientes en una nube de confusión y enojo. El peso de la revelación lo aplastaba cada vez más, y la mansión, antes imponente y llena de recuerdos de su infancia, ahora le parecía fría y vacía. Sabía que debía enfrentar a su padre, pero no estaba listo. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos
sabiendo que él había destruido el amor más puro que había conocido. Alejandro se refugiaba en el trabajo, salía de la casa por largas horas, pero al regresar, el peso del pasado siempre lo encontraba. Mientras tanto, Ezequiel empeoraba cada día. Mariana continuaba cuidándolo, observando cómo el hombre, cada vez más débil, parecía ansiar decir algo, como si estuviera esperando el momento adecuado para dejar su alma en paz. Ella podía ver el arrepentimiento en sus ojos, pero también entendía que ese perdón que tanto deseaba no sería fácil de otorgar. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las colinas y el aire fresco entraba por las ventanas de la mansión, Alejandro decidió que no podía postergarlo más. Ezequiel estaba al borde de la muerte, y si no lo enfrentaba ahora, nunca tendría la oportunidad de cerrar ese capítulo tan doloroso de su vida. Subió las escaleras con paso lento, sintiendo el eco de sus propios pasos como un recordatorio de la soledad que sentía. Mariana estaba sentada en una silla junto a la cama de Ezequiel, cuando Alejandro entró en la habitación. Al verlo, ella se levantó discretamente, dándole espacio para lo que sabía sería una conversación difícil. Alejandro se acercó a su padre, quien estaba acostado, apenas consciente. El anciano abrió los ojos lentamente, como si le costara enfocar su vista, pero en cuanto reconoció a su hijo, sus ojos se llenaron de una mezcla de emociones. Dolor, arrepentimiento y, sobre todo, una necesidad desesperada de redención. «Alejandro», murmuró Ezequiel, su voz débil, pero clara. Alejandro se quedó de pie al lado de la cama, mirando a su padre con el ceño fruncido, luchando por contener la oleada de sentimientos que lo consumían. Sabía que las palabras que diría a continuación serían difíciles de pronunciar, pero también sabía que era necesario. «¿Por qué, padre?», preguntó Alejandro con la voz cargada de tristeza y enojo. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruiste algo tan importante en mi vida?». Ezequiel cerró los ojos por un momento, como si reunir fuerzas para responderle fuera un esfuerzo monumental. Respiró profundamente antes de hablar, su voz quebrada por el dolor. «Creí que estaba protegiéndote», dijo, apenas audible. «Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, para la familia. No quería que te mezclaras con alguien como ella». Alejandro apretó los puños. No podía creer que su padre siguiera viendo a Carmen como alguien como ella. Era como si todo lo que había pasado, toda la culpa que Ezequiel sentía, no hubiera cambiado su percepción de lo que era correcto. «Alguien como ella», repitió Alejandro, casi con desprecio. «La mujer que amaba, la única persona que me hizo sentir algo real, y tú la trataste como si no valiera nada. La echaste de mi vida sin importarte lo que yo sentía». Ezequiel comenzó a llorar. Las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas arrugadas, y Alejandro lo miraba, sintiéndose atrapado entre la rabia y la tristeza. No sabía si podía perdonar a su padre, no después de todo el dolor que había causado. «Alejandro, lo siento», murmuró Ezequiel entre sollozos. «Todo lo que hice fue un error. Mi orgullo me cegó. Nunca quise hacerte daño, pero ahora es demasiado tarde». El silencio que siguió fue aplastante. Alejandro se quedó quieto, mirando a su padre, sintiendo el peso de las palabras que tanto había deseado escuchar, pero que ahora no le traían ningún consuelo. «Es demasiado tarde, sí», dijo Alejandro con voz fría, «pero no solo para ti, también para mí. No puedo recuperar esos años, no puedo recuperar lo que me quitaste». Ezequiel sollozó más fuerte, su cuerpo temblando débilmente. Mariana, desde la puerta, observaba la escena con el corazón roto. Sabía que el perdón no sería fácil para Alejandro, y tampoco estaba segura de si sería suficiente para aliviar el remordimiento de Ezequiel. Solo quiero que me perdones», dijo Ezequiel, su voz ahora un ruego desesperado. «No puedo irme sin saber que me has perdonado, Alejandro. Por favor». Alejandro se acercó un poco más, mirando a su padre con una mezcla de compasión y frustración.
Sabía que, en el fondo, Ezequiel estaba arrepentido, pero también sabía que el perdón no era algo que pudiera ofrecer de inmediato. No podía borrar años de dolor con unas pocas palabras. Sin embargo, había algo que le decía que debía intentarlo, no por su padre, sino por sí mismo. «No sé si puedo perdonarte, papá», dijo Alejandro suavemente, su voz temblorosa. «Pero lo intentaré. No por ti, sino por mí, porque no quiero seguir cargando este odio. No quiero que todo este dolor siga controlando mi vida». Ezequiel asintió débilmente, sus ojos llenos de lágrimas y gratitud. Aunque Alejandro no había prometido un perdón inmediato, había una promesa de esperanza, una posibilidad de paz que Ezequiel necesitaba antes de morir. Mariana se acercó, colocando una mano en el hombro de Alejandro. Él la miró, y en ese momento, ambos supieron que habían dado el primer paso hacia la sanación. No sería fácil, pero ya no estaban solos. Ezequiel cerró los ojos, su respiración cada vez más pesada, pero con una expresión de alivio en el rostro. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, pero también sabía que había hecho todo lo que podía para enmendar sus errores. Tras la desgarradora conversación con su padre, Alejandro sintió un peso extraño sobre sus hombros. No era solo el dolor acumulado por los años de engaño, sino también el vacío que lo envolvía mientras esperaba el inevitable final de Ezequiel. La promesa de perdón que había dejado flotando en el aire le daba una especie de paz, pero también lo llenaba de preguntas. ¿Qué sería de su vida después de la muerte de su padre? ¿Cómo iba a procesar toda la verdad sobre Carmen y lo que habían perdido? Mariana, por su parte, se mantenía firme a su lado. Había pasado semanas en esa mansión, descubriendo una verdad que nunca imaginó, pero también encontrando algo más profundo. Aunque al principio había llegado como una profesional, la conexión con Alejandro ahora era innegable. No solo compartían una historia trágica, sino también un dolor común que los unía de formas inesperadas. Unos días después de la emotiva confrontación, Alejandro y Mariana se encontraron en los jardines al atardecer, un lugar que ambos habían adoptado como refugio personal. El aire fresco y el sonido del viento entre las hojas proporcionaban un alivio temporal a las tensiones que enfrentaban dentro de la mansión. Alejandro la observó en silencio mientras Mariana miraba el horizonte, pensativa. Había algo en su postura, en la calma que proyectaba, que le daba una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. «No sé qué haría sin ti aquí», dijo Alejandro de repente, rompiendo el silencio. Su voz, aunque baja, contenía una sinceridad que Mariana no esperaba. Ella lo miró sorprendida por la confesión. Alejandro, aunque siempre había sido educado y respetuoso, no era el tipo de hombre que compartiera sus sentimientos con facilidad. «Estoy aquí por tu padre», respondió Mariana suavemente, aunque sabía que no era del todo cierto. Desde hacía tiempo, su presencia en la mansión ya no se trataba solo de cuidar a Ezequiel. Había algo más, algo que no podía ignorar. Alejandro asintió, reconociendo la verdad detrás de sus palabras. «Sí, pero también has estado aquí por mí», agregó, con una leve sonrisa triste en sus labios. «Has soportado todo esto, la verdad sobre mi padre, sobre tu madre, y aún sigues aquí». Mariana sintió cómo sus emociones comenzaban a aflorar. No era fácil para ella procesar todo lo que había sucedido, pero había una parte de ella que entendía que no podía dejar a Alejandro solo en este momento. Ambos estaban navegando por un mar de incertidumbre y dolor, pero juntos parecía un poco más soportable. «No sé qué es lo que viene después de esto», continuó Alejandro, sus ojos fijos en los de Mariana. «Pero hay algo en lo que estoy seguro. No quiero que todo esto termine sin que tú estés en mi vida. De alguna forma, siento que te necesito aquí». Mariana, sorprendida por la franqueza de Alejandro, lo miró en silencio por un momento. Había algo genuino en su voz, en la vulnerabilidad que mostraba al abrirse de esa manera. Ella también sentía esa conexión. Aunque la situación que los había unido estaba llena de dolor y tragedia, había algo que surgía de todo eso, algo que no podía ignorar. «Yo tampoco quiero irme»,
respondió Mariana, con la voz baja pero firme. Pero aún hay tantas cosas que no hemos resuelto. Hay preguntas, Alejandro. Preguntas sobre mi madre, sobre lo que realmente le pasó. Alejandro asintió. Sabía que, aunque había enfrentado a su padre, aún había un capítulo que no estaba cerrado. La desaparición de Carmen seguía siendo un misterio en gran parte, y él no podía permitir que eso quedara sin respuesta. No después de todo lo que había descubierto. «Voy a ayudarte a encontrar la verdad», dijo Alejandro, su tono ahora decidido. «No sé cuánto tiempo le queda a mi padre, pero una vez que todo esto termine, prometo que descubriremos qué le pasó a tu madre». Mariana lo miró agradecida. Sabía que Alejandro estaba hablando desde el corazón, y esa promesa le daba algo de esperanza en medio de todo el caos. «Gracias», dijo ella suavemente, sus ojos llenándose de emoción. «Sé que no será fácil, pero no quiero seguir viviendo con estas preguntas sin respuesta. Necesito saber qué pasó». Alejandro dio un paso más cerca de ella, y por un momento ambos quedaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles. La conexión entre ellos ya no era solo emocional. Ahora había una alianza tácita, una promesa de apoyo mutuo que trascendía lo que había comenzado como una relación profesional. Mariana sentía que, aunque el camino por delante sería difícil, no estaba sola. Alejandro, con todo su dolor y confusión, había demostrado ser alguien en quien podía confiar. Alguien dispuesto a enfrentar las verdades más oscuras junto a ella. «No importa lo que encontremos», dijo Alejandro con la mirada fija en el horizonte. «Lo haremos juntos, porque, de alguna manera, nuestras vidas siempre estuvieron conectadas». Mariana sonrió levemente, sintiendo que, a pesar de las circunstancias que los rodeaban, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde pertenecía. Y ese lugar estaba junto a Alejandro, en una búsqueda compartida por la verdad y por el futuro que ambos merecían. La tarde continuó desvaneciéndose, y con el silencio compartido, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Aunque aún había sombras del pasado que debían enfrentar, juntos se sentían más fuertes, más preparados para lo que vendría. La mansión, con sus secretos y su historia, seguía siendo un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que podían construir a partir de ahí. A medida que los días pasaban, la salud de Ezequiel seguía deteriorándose rápidamente. Cada vez hablaba menos, y su mirada, antes cargada de remordimientos y confesiones, ahora se perdía en algún lugar lejano. Sabían que su tiempo estaba agotándose, y aunque la reconciliación con Alejandro había sido una pequeña luz de esperanza para ambos, aún quedaba un tema sin resolver: la desaparición de Carmen, la madre de Mariana. Alejandro se había comprometido a ayudarla, y ambos sabían que no podían dejar ese misterio sin resolver. La única persona que podía proporcionarles más respuestas era Ezequiel, pero con su frágil estado de salud, no estaban seguros de cuánto podría contarles antes de partir. Sin embargo, no podían esperar más. Alejandro sabía que era el momento de enfrentarlo una vez más. Una tarde, mientras la luz del sol iluminaba suavemente la habitación de Ezequiel, Alejandro y Mariana decidieron hablar con él. Se acercaron a la cama, donde el anciano respiraba con dificultad. Mariana, con una mezcla de nerviosismo y resolución, se inclinó hacia él. «Señor Ezequiel», dijo suavemente, tratando de no alterarlo, «sé que ha intentado enmendar las cosas con Alejandro, y entiendo que está arrepentido por lo que le hizo a mi madre. Pero necesito saber más. Necesito saber qué fue lo que realmente pasó con ella». Ezequiel abrió los ojos lentamente, como si cada movimiento fuera un esfuerzo. Sus ojos, cansados y llenos de dolor, se encontraron con los de Mariana. Alejandro, de pie al lado de ella, observaba la escena en silencio, consciente de que esta sería quizás la última oportunidad de obtener respuestas. «Carmen», susurró Ezequiel, su voz apenas un murmullo. «Hice todo lo posible para mantenerla alejada de ti, Alejandro. Pensé que era lo mejor, pero cometí un error terrible. Nunca debí forzarla a irse». Mariana sintió un nudo en la garganta, pero sabía que tenía que ser fuerte.
Alejandro permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada, escuchando cada palabra. «¿Qué le hizo?», preguntó Mariana con firmeza. «¿Qué pasó después de que la obligó a irse?». Ezequiel cerró los ojos por un momento, y un suspiro largo y doloroso escapó de sus labios. «Le ofrecí dinero para que se fuera», confesó. «Le dije que no volviera, que no intentara contactarte nunca más. Ella no quería irse, pero le hice sentir que no tenía otra opción». El corazón de Mariana latía rápidamente. Sabía que había más, que Ezequiel aún no les había contado toda la verdad. «¿A dónde fue?», preguntó Alejandro, su voz apenas controlada. Ezequiel abrió los ojos de nuevo y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Le dije que dejara el país. La amenacé con hacerle daño si volvía, pero después de que se fue, nunca más supe de ella. Pensé que estaría bien, que se había ido lejos y que empezaría una nueva vida. Pero me equivoqué». Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Había sido así de simple? ¿Su madre había desaparecido por miedo? ¿Por las amenazas de Ezequiel? No podía soportar la idea de que su madre hubiera vivido el resto de su vida bajo la sombra de ese temor. ¿Y qué más?, insistió Mariana, luchando por mantener la calma. «Tiene que haber más. Mi madre no desaparecería sin más». Ezequiel respiró profundamente y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Lo último que supe de ella fue que intentó volver. Me enteré por medio de alguien, un amigo de la familia, que había estado buscando la manera de regresar. Pero nunca lo logró. Después de un tiempo, me llegó la noticia de que había muerto». Las palabras de Ezequiel golpearon a Mariana como una tormenta. Alejandro, que había estado escuchando en silencio, apretó los puños con fuerza. La tensión en la habitación se volvió insoportable. «¿Cómo murió?», preguntó Mariana, su voz quebrándose. «No lo sé», murmuró Ezequiel. «Me dijeron que fue un accidente, que la encontraron en una carretera, sola. No sé más que eso». «Nunca investigué, no tuve el valor». Mariana dio un paso atrás, sintiendo que las piernas le temblaban. Su madre había muerto intentando regresar, intentando reparar lo que Ezequiel había destruido. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no podía permitirse el lujo de derrumbarse allí. Lo siento tanto», susurró Ezequiel, apenas pudiendo hablar. «Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Pero ya es tarde, demasiado tarde». Alejandro se acercó a Mariana, colocando una mano en su hombro, ofreciéndole el único consuelo que podía en ese momento. Sabía que la noticia de la muerte de Carmen era devastadora para ella, pero también sabía que juntos podrían encontrar una manera de lidiar con esa verdad. Ezequiel, exhausto por la confesión, cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta y su cuerpo se hundió aún más en la cama. Sabían que su tiempo estaba llegando a su fin. Mariana, entre lágrimas, se giró hacia Alejandro. «No puedo creer que mi madre murió sola, sin poder regresar», dijo, su voz temblorosa. «Todo lo que ella quería era estar con nosotros, y él se lo impidió». Alejandro la abrazó, sintiendo su propio dolor mezclarse con el de ella. La historia de sus vidas, unidas por el amor y el sufrimiento de sus padres, había llegado a un punto de no retorno. Ahora, lo único que podían hacer era honrar la memoria de Carmen y tratar de encontrar la paz que tanto merecían. Ezequiel, consciente de que había hecho su última confesión, se quedó en silencio. La mansión, una vez llena de secretos y poder, ahora parecía una tumba de emociones no resueltas. Pero Alejandro y Mariana sabían que, aunque el dolor era inmenso, juntos podían enfrentar lo que fuera. La atmósfera en la mansión se volvió sombría en los días siguientes. El aire era pesado, cargado de tensión y silencios incómodos. Ezequiel, después de su última confesión, apenas tenía fuerzas para mantenerse consciente. Su cuerpo, frágil y consumido por la enfermedad,
había comenzado a apagarse lentamente. Cada día que pasaba, su respiración se volvía más lenta y sus palabras más escasas. Mariana y Alejandro se encontraban en una encrucijada emocional. A pesar de la verdad revelada, el final inminente de Ezequiel traía consigo una mezcla compleja de emociones. Alejandro luchaba internamente con el perdón que había prometido, pero que aún no sentía del todo. Mariana, por su parte, se debatía entre el dolor de la pérdida de su madre y la comprensión de que Ezequiel, a pesar de todo, era un hombre quebrado por sus propias decisiones. Una tarde, mientras la luz del día se desvanecía lentamente, Alejandro recibió una llamada del médico que atendía a Ezequiel. Las palabras fueron claras. Su padre estaba en sus últimos momentos. Alejandro, que había estado preparándose mentalmente para este momento, sintió una punzada de angustia, pero también de alivio. El ciclo de sufrimiento de Ezequiel estaba llegando a su fin. Subió las escaleras hacia la habitación donde su padre reposaba, seguido de Mariana, quien había estado a su lado durante todo el proceso. Al entrar en la habitación, el ambiente era distinto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ezequiel yacía inmóvil, sus ojos entreabiertos mirando al vacío, pero aún consciente de su entorno. Mariana se acercó primero, colocando suavemente una mano en su hombro. «Señor Ezequiel», susurró, su voz cargada de una mezcla de compasión y tristeza. Ezequiel no respondió, pero sus ojos se movieron ligeramente, reconociendo su presencia. Alejandro, que se mantenía a un lado, respiró profundamente y dio un paso hacia la cama de su padre. Sentía que su pecho estaba lleno de emociones conflictivas, pero sabía que era el momento de decir adiós. «Padre», dijo Alejandro con voz temblorosa, mientras tomaba la mano de Ezequiel, «sé que has intentado pedir perdón por lo que hiciste, y aunque no ha sido fácil para mí, quiero que sepas que lo intentaré. No te voy a mentir, no es algo que pueda perdonar de inmediato. Pero prometo que, con el tiempo, lo haré, porque no quiero vivir con este rencor. No más». Las palabras de Alejandro, aunque difíciles de pronunciar, parecían aliviar el espíritu de Ezequiel. Sus ojos, que antes estaban llenos de arrepentimiento, se suavizaron levemente. Sabía que no merecía el perdón, pero escuchar a su hijo decir que lo intentaría era más de lo que había esperado. «Gracias, hijo», murmuró Ezequiel, con gran esfuerzo. Eso es todo lo que quería escuchar. Mariana observaba la escena en silencio, sintiendo una gran empatía por ambos. Sabía lo difícil que era para Alejandro enfrentar a su padre en sus últimos momentos, especialmente con la carga de todo lo que había descubierto recientemente. Sin embargo, también entendía que este era un momento de cierre, una oportunidad de poner fin a un ciclo de dolor y empezar uno nuevo. Ezequiel, consciente de que el final estaba cerca, cerró los ojos y dejó escapar un último suspiro. Su cuerpo, que había estado luchando durante tanto tiempo, finalmente cedió. La habitación se llenó de un silencio abrumador, interrumpido solo por el suave llanto de Alejandro. Mariana, conmovida por la escena, se acercó a él, colocándole una mano en el hombro para ofrecerle consuelo. Alejandro, aunque devastado, sabía que este era el final que su padre había estado esperando. A pesar de todo, Ezequiel había encontrado una forma de hacer las paces, aunque fuera al borde de la muerte. «Se acabó», susurró Alejandro, limpiándose las lágrimas mientras miraba el cuerpo inmóvil de su padre. «Ya no hay más dolor». Mariana asintió, compartiendo su dolor, pero también sintiendo que algo importante había sucedido. Aunque el sufrimiento de Ezequiel había terminado, la historia que los unía a todos aún no había llegado a su conclusión. «Lo siento mucho, sí, Alejandro», dijo Mariana suavemente. «Sé que esto no ha sido fácil para ti». Alejandro asintió, sin poder decir mucho en ese momento. El peso de la muerte de su padre, sumado a la revelación de las acciones que había tomado contra Carmen, lo dejaba exhausto emocionalmente. Pero había algo más que necesitaba decir, algo que había estado en su mente desde la confesión de Ezequiel. Ahora que él se ha ido,
dijo Alejandro después de unos minutos de silencio. Tenemos que descubrir la verdad sobre tu madre. No puedo quedarme con la duda de qué le pasó realmente. Se lo debemos a ella. Mariana lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que Alejandro tenía razón. Aunque Ezequiel había confesado parte de la verdad, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Y aunque la muerte de su madre era un hecho doloroso que ahora conocían, el cómo y por qué seguía siendo un misterio que necesitaban resolver. «Lo haremos», respondió Mariana con determinación. «Vamos a encontrar lo que le pasó y voy a hacer justicia por ella». Alejandro tomó la mano de Mariana y por un momento el silencio entre ellos fue reconfortante. Ambos sabían que este era solo el comienzo de una nueva etapa. Aunque el ciclo de Ezequiel había terminado, el de ellos apenas comenzaba. Había secretos que aún debían desenterrarse, y aunque no sabían a dónde los llevaría esa búsqueda, estaban listos para enfrentarla juntos. Esa noche, la mansión, que una vez había sido un símbolo de poder y secretos ocultos, ahora era un lugar de duelo, pero también de esperanza. Alejandro y Mariana, unidos por el pasado de sus padres, estaban decididos a no repetir los errores que ellos habían cometido. Era el momento de seguir adelante, de buscar la verdad y de encontrar la paz que ambos necesitaban. La mañana siguiente a la muerte de Ezequiel, la mansión se sentía extrañamente tranquila. El personal caminaba en silencio, respetando el duelo que envolvía la casa. Aunque el fallecimiento de Ezequiel había cerrado un capítulo lleno de dolor y arrepentimiento, Alejandro y Mariana sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer para descubrir toda la verdad sobre el destino de Carmen. Alejandro se había mantenido ocupado organizando los asuntos relacionados con el funeral de su padre. No era fácil, pero mantener la mente ocupada le ayudaba a no quedarse atrapado en el dolor. Mariana, por su parte, había decidido que no podía esperar más para empezar la búsqueda de respuestas. Se acercó a Alejandro una mañana mientras él revisaba algunos papeles en su despacho. «Alejandro, creo que es hora de que empecemos a buscar lo que realmente pasó con mi madre», dijo, interrumpiendo su concentración. Él levantó la vista y asintió, sabiendo que ella tenía razón. Aunque la herida de la reciente pérdida seguía abierta, no podían postergar más lo inevitable. «Lo sé, Mariana. Estaba pensando lo mismo», respondió Alejandro, dejando a un lado los documentos que tenía en la mano. «Necesitamos saber más de lo que mi padre nos dijo. Hay demasiadas lagunas en su historia». Mariana asintió, su mirada determinada. Aunque la confesión de Ezequiel había aclarado algunas cosas, aún había muchas incógnitas sobre los últimos días de Carmen. ¿Qué había pasado realmente después de que la obligaron a irse? ¿Qué tan lejos había llegado antes de su supuesto accidente? Alejandro, con su red de contactos, sabía exactamente a quién acudir para obtener respuestas. «Conozco a alguien», dijo Alejandro, volviendo a centrar su atención en Mariana. «Un investigador privado que ha trabajado con mi familia antes. Es discreto y muy eficiente. Si alguien puede rastrear el paradero de tu madre, es él». Mariana sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente, iban a empezar la búsqueda. Sabía que la verdad podía ser dolorosa, pero también era necesaria para poder cerrar ese capítulo de su vida. «Llamémoslo entonces», respondió Mariana, con una determinación férrea en su voz. «No podemos quedarnos sin saber qué pasó». Alejandro tomó su teléfono y marcó el número. La conversación fue breve y concisa. Acordaron reunirse con el investigador, un hombre llamado Esteban Herrera, en cuestión de días. Esteban era conocido por su habilidad para encontrar respuestas donde otros no podían. Alejandro confiaba en que él sería capaz de arrojar luz sobre el destino de Carmen. 2 días después, Alejandro y Mariana se reunieron con Esteban en su oficina privada en el centro de la ciudad. El despacho de Esteban era pequeño y sencillo, lleno de carpetas y documentos organizados meticulosamente. Esteban, un hombre de mediana edad con una expresión dura pero amable, los recibió con un apretón de manos firme. «Alejandro, es un placer verte de nuevo.
dijo Esteban con voz grave. Y tú debes ser Mariana. Alejandro me habló de ti y de lo que estás buscando. Haré todo lo posible para ayudar. Mariana asintió con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Alejandro tomó la palabra, explicándole a Esteban todo lo que sabían hasta el momento. La confesión de Ezequiel, las amenazas que habían obligado a Carmen a irse y la noticia de que había muerto en un accidente. Aunque la historia parecía clara, ambos sentían que faltaban piezas importantes. «Necesitamos saber qué pasó realmente», dijo Alejandro. «Mi padre nunca investigó el accidente de Carmen, y ahora necesitamos respuestas. Queremos saber dónde estuvo y cómo murió realmente». Esteban asintió, tomando notas detalladas mientras escuchaba. Cuando terminaron de contarle todo, el investigador los miró con una expresión seria. «De acuerdo. Lo primero que haré será rastrear los registros del accidente. Si hay informes policiales, declaraciones de testigos o cualquier documento oficial, los encontraré. También investigaré si alguien más pudo haber estado involucrado en lo que le sucedió. A veces, lo que parece un accidente no siempre lo es». Las palabras de Esteban dejaron a Mariana con un nudo en el estómago. Aunque esperaba respuestas, no había considerado la posibilidad de que la muerte de su madre pudiera haber sido algo más que un accidente. «Gracias, Esteban. Confiamos en ti», dijo Alejandro, apretando la mano del investigador antes de que se despidieran. De regreso a la mansión, el aire entre Alejandro y Mariana estaba cargado de tensión. Ambos sabían que, aunque estaban un paso más cerca de la verdad, las respuestas que recibirían podían ser mucho más dolorosas de lo que imaginaban. «¿Estás lista para lo que podamos descubrir?», preguntó Alejandro, su tono suave, pero lleno de preocupación. Mariana, aunque sentía miedo, sabía que no podía retroceder ahora. «No lo sé, pero no podemos detenernos. Necesito saber lo que pasó, aunque me duela», respondió con franqueza. Los días siguientes fueron de espera. Esteban les había advertido que la investigación tomaría tiempo, ya que necesitaba revisar registros antiguos y contactar con personas que pudieran haber estado involucradas en el caso. Mariana trataba de mantenerse ocupada, pero su mente no dejaba de pensar en lo que descubrirían. Las noches eran especialmente difíciles, llenas de recuerdos y sueños inquietos sobre su madre. Alejandro, por su parte, hacía lo posible por brindarle apoyo. Aunque también estaba ansioso por saber la verdad, su principal preocupación era Mariana. Había desarrollado un profundo respeto por su fortaleza y determinación, pero sabía que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiar sus vidas para siempre. Finalmente, después de una semana de espera, Esteban los llamó para informarles que había hecho algunos avances importantes en la investigación. La tensión aumentó en el aire cuando ambos se prepararon para escuchar lo que el investigador había encontrado. «Vengan a la oficina mañana», les dijo Esteban por teléfono. «Tengo algo que necesitan ver». Al día siguiente, Alejandro y Mariana se encontraron frente a la oficina de Esteban, con los nervios a flor de piel. Ambos sabían que lo que iban a descubrir podría cambiar la percepción que tenían del pasado, y aunque intentaban prepararse mentalmente para lo peor, nada los había preparado realmente para lo que estaba por venir. Entraron en la oficina y fueron recibidos por Esteban, quien los condujo hasta una pequeña sala donde ya tenía organizados varios documentos sobre la mesa. Mariana notó que entre los papeles había informes policiales, fotografías y algunos otros documentos que no podía distinguir a simple vista. El investigador les indicó que tomaran asiento antes de comenzar. «He revisado todo lo que pude encontrar sobre el accidente de tu madre, Mariana», comenzó Esteban con voz grave, «y descubrí algo que creo que ambos deben saber». Alejandro y Mariana intercambiaron miradas, sintiendo cómo la tensión se intensificaba. Esteban tomó uno de los documentos y lo colocó frente a ellos. «Lo primero que debo decirles es que, efectivamente, hubo un accidente registrado en una carretera aislada hace más de 20 años», continuó Esteban. «El cuerpo de una mujer fue encontrado cerca de un vehículo volcado. Los registros apuntaban a un accidente, pero cuando revisé los detalles, encontré algunas inconsistencias». Mariana sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Estaba asustada de lo que Esteban iba a revelar,
pero sabía que no podía detenerse ahora. ¿Qué tipo de inconsistencias?, preguntó Alejandro, inclinándose hacia la mesa. Esteban respiró hondo antes de responder. Primero, los informes policiales mencionan que el coche en el que viajaba tu madre había sido manipulado. Los frenos no funcionaban correctamente, y aunque en su momento esto se atribuyó a un fallo mecánico, al revisar los informes con más detalle, parece que alguien los saboteó intencionadamente. Mariana sintió como si el mundo se le viniera encima. La idea de que el accidente de su madre no hubiera sido un accidente, sino un acto deliberado, la llenaba de horror. Alejandro tomó su mano por debajo de la mesa, ofreciéndole un pequeño consuelo en medio de la revelación. ¿Estás diciendo que alguien la mató?, preguntó Mariana, su voz temblorosa. Esteban asintió lentamente. Eso es lo que parece. No fue un simple accidente. No hay pruebas concluyentes que señalen directamente a una persona, pero las evidencias apuntan a que hubo intervención externa. No sabemos quién lo hizo ni por qué, pero alguien no quería que Carmen regresara. Las palabras de Esteban cayeron como una losa sobre ellos. La realidad de lo que había sucedido con Carmen comenzaba a tomar una forma más oscura y retorcida de lo que cualquiera de los dos había imaginado. ¿Quién podría haber hecho algo así?, preguntó Alejandro, claramente enojado por la nueva información. ¿Quién tendría motivos para querer evitar que regresara? Esteban levantó una carpeta con más documentos y la colocó frente a ellos. Esa es la pregunta clave, respondió. Al seguir investigando, descubrí que poco antes de su muerte, Carmen intentó contactar a varias personas cercanas a tu padre, Alejandro. Parece que estaba intentando regresar y enfrentarse a él, a pesar de las amenazas. Pero hay algo más, algo que involucra directamente a alguien de la familia. Mariana contuvo el aliento. Sabía que la historia no terminaría allí. ¿Alguien de la familia?, preguntó Alejandro, desconcertado. Esteban asintió mirando a Alejandro con seriedad. Tu madre, dijo, dirigiéndose a él. Ella estaba involucrada. Alejandro se tensó al escuchar esas palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi madre?, repitió incrédulo. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Según los documentos que encontré, tu madre, Isabel, estaba al tanto de la relación entre tu padre y Carmen desde el principio, explicó Esteban, y no estaba dispuesta a permitir que Carmen volviera a sus vidas. Hay pruebas de que Isabel pagó a alguien para que impidiera que Carmen regresara, aunque no hay documentos que indiquen específicamente que ella ordenó sabotear el coche. Mariana sintió una punzada en el estómago. La mujer que había sido esposa de Ezequiel, la madre de Alejandro, había estado involucrada de alguna manera en la desaparición de su madre. Alejandro, por su parte, parecía completamente aturdido. Nunca hubiera imaginado que su propia madre pudiera haber estado implicada en algo tan terrible. No puede ser, dijo Alejandro, con la voz rota. ¿Mi madre? ¿Ella hizo esto? Esteban asintió lentamente. No tengo pruebas concluyentes de que Isabel ordenara directamente la muerte de Carmen, pero sus acciones muestran que estaba dispuesta a todo para mantenerla lejos de tu familia. Sabía que Carmen intentaba regresar y, al parecer, no iba a permitirlo. Alejandro apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. La mujer que lo había criado, la misma que siempre había sido fría y distante, había estado involucrada en uno de los momentos más oscuros de su vida. Mariana, por otro lado, estaba luchando por contener las lágrimas. La verdad que había estado buscando durante tantos años era más devastadora de lo que podría haber imaginado. Entonces, ¿mi madre murió porque alguien la quiso fuera del camino?, preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Es probable, dijo Esteban. Todavía estoy investigando los detalles, pero todo apunta a que su muerte no fue un accidente, sino una forma de evitar que regresara a enfrentarse a tu padre y posiblemente a revelar la verdad. El peso de las revelaciones llenó la sala de un silencio abrumador. Alejandro y Mariana sabían que aún quedaban preguntas sin responder, pero habían dado un paso más hacia la verdad. Y aunque las respuestas eran dolorosas,
Ambos sabían que no podían detenerse ahora. «Lo que debemos hacer es encontrar más pruebas», dijo Alejandro, su voz firme a pesar de la tormenta emocional que sentía. «No podemos dejar esto así. Tenemos que saber todo». Mariana asintió. Sabía que había más verdades ocultas esperando ser reveladas, y estaba decidida a encontrarlas, sin importar el costo. El aire en la mansión de Alejandro estaba cargado de un silencio pesado. Las revelaciones de Esteban habían sacudido los cimientos de todo lo que Alejandro y Mariana creían saber. La implicación de Isabel, la madre de Alejandro, en el accidente que provocó la muerte de Carmen, había abierto una herida profunda en ambos. Aunque todavía quedaban cabos sueltos, la realidad de que alguien dentro de la familia había intentado silenciar a Carmen para siempre era algo que no podían ignorar. Mariana se sentía aturdida. Su mente giraba en torno a la idea de que la muerte de su madre no había sido un accidente. Las piezas comenzaban a encajar. La manipulación de los frenos, los intentos de su madre por regresar y enfrentar a Ezequiel, y la intervención de Isabel, dispuesta a todo por mantener su control sobre la familia. Aunque Esteban no había encontrado pruebas concluyentes que señalaran directamente a Isabel como la responsable de sabotear el coche, las implicaciones eran claras. Isabel había sido una pieza clave en la tragedia que marcó las vidas de todos. En los días que siguieron, Alejandro y Mariana trataron de asimilar la información mientras decidían qué pasos tomar a continuación. Aunque la verdad sobre lo que realmente le había sucedido a Carmen nunca sería completamente esclarecida, ambos sabían que no podían vivir bajo la sombra del pasado para siempre. Era el momento de dejar de lado el rencor y encontrar una forma de seguir adelante. Una mañana, mientras el sol se alzaba sobre los amplios jardines de la mansión, Alejandro encontró a Mariana sentada en uno de los bancos de piedra, observando el horizonte. Se acercó a ella en silencio, sentándose a su lado. Ninguno de los dos habló durante varios minutos, dejando que la calma del entorno los envolviera. «He estado pensando mucho en todo esto», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme. «No podemos cambiar lo que pasó. No podemos traer de vuelta a nuestras madres ni deshacer lo que mi familia hizo. Pero lo que sí podemos hacer es decidir cómo vamos a vivir a partir de ahora». Mariana lo miró. Sus ojos reflejaban el cansancio emocional que ambos habían acumulado en los últimos días. Sabía que Alejandro tenía razón, pero aceptar esa verdad no hacía que el dolor fuera menos real. «Tienes razón», respondió Mariana, su voz cargada de tristeza. «Pero es difícil dejarlo atrás, sabiendo que mi madre murió sola, con miedo, porque alguien no quería que volviera. Es como si todo este tiempo hubiera estado buscando respuestas, y ahora que las tengo, no sé qué hacer con ellas». Alejandro tomó la mano de Mariana entre las suyas, ofreciéndole el único consuelo que podía darle en ese momento. Ambos habían sido víctimas de decisiones que no tomaron, pero ahora tenían el poder de decidir cómo seguir adelante. «Lo que podemos hacer es honrar su memoria», dijo Alejandro, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su voz. «Podemos transformar todo este dolor en algo positivo, algo que les dé sentido a sus vidas y a las nuestras». Mariana asintió, sintiendo que, aunque la herida seguía abierta, el amor y la compasión que compartían comenzaban a sanar lentamente las cicatrices. «Me gustaría hacer algo en honor a mi madre», dijo Mariana, finalmente encontrando la fuerza para expresar lo que había estado pensando. «Quiero ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella, mujeres que han sido silenciadas o que han sido forzadas a dejar atrás todo lo que aman. Quiero que la historia de mi madre sirva para que otras mujeres no tengan que vivir lo que ella vivió». Alejandro sonrió levemente, admirando la fortaleza de Mariana. Sabía que la idea de honrar a Carmen de esa manera sería una forma de encontrar paz, tanto para ella como para él. «Podemos hacerlo juntos», dijo Alejandro. «Hay mucho que podemos hacer para ayudar a otros. No quiero que el legado de nuestras madres sea solo uno de dolor. Podemos cambiar eso». Mariana se sintió reconfortada por las palabras de Alejandro. Sabía que,
aunque el camino que habían recorrido había sido oscuro y doloroso. Ahora tenían una oportunidad de redención, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Los días pasaron, y poco a poco, Mariana y Alejandro comenzaron a planear su futuro. La mansión, que una vez había sido un símbolo de poder y secretos, se transformó en un lugar de esperanza. Decidieron convertir una parte de la propiedad en un centro comunitario dedicado a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. Era una forma de darles a otras personas lo que sus madres nunca tuvieron, una oportunidad de ser escuchadas y protegidas. El día de la inauguración del centro, Alejandro y Mariana se pararon juntos frente a la entrada. El sol brillaba alto en el cielo y había un ambiente de renovación y esperanza en el aire. Mariana sintió una mezcla de orgullo y emoción al ver el cartel que colgaba sobre la puerta: Centro Carmen Rodríguez para Mujeres. Era su forma de honrar a su madre y asegurarse de que su legado viviera, no a través del dolor, sino a través del amor y el apoyo a otras mujeres que lo necesitaban. Alejandro, de pie junto a ella, tomó su mano mientras observaban a las primeras mujeres entrando al centro. Sabían que la herida del pasado nunca desaparecería por completo, pero también sabían que habían encontrado una forma de transformar su dolor en algo hermoso. «Este es solo el comienzo», dijo Alejandro en voz baja, mirando a Mariana. «Lo que hemos construido aquí es solo el inicio de algo mucho más grande». Mariana asintió, sintiendo la calidez de la mano de Alejandro en la suya. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro estaba lleno de posibilidades. «Lo sé», respondió sonriendo, «y estoy lista para lo que venga». Con el centro en marcha y un nuevo propósito en sus vidas, Alejandro y Mariana comenzaron un nuevo capítulo. Habían superado las sombras del pasado y aunque las cicatrices seguían allí, sabían que estaban juntos en este nuevo viaje. La historia de sus madres no se había olvidado, pero ahora era una historia de esperanza, redención y un nuevo comienzo.